Clave genética número 45. Siddhi, comunión. Don, sinergia. Sombra, dominación. Comunión cósmica. Par programado, clave genética número 26. Anillo codónico, el anillo de la prosperidad. Claves 16 y 45. Fisiología, tiroides. Aminoácido, cisteína. La sombra de la clave genética 45. Dominación. La casa de los dominós. Si reflexionas sobre cuál es la razón central de la mayoría de los problemas del planeta, te darás cuenta de que la comida es el único tema que está en el centro de todos los debates. Dado que los seres humanos han de alimentarse para sobrevivir, la comida se convierte en el símbolo del verdadero poder. Todo lo demás proviene de este hecho. En el mundo moderno actual, la comida viene representada por el dinero. Si tienes dinero, puedes sobrevivir. Sin embargo, si de repente te colocan en la parte más salvaje del norte de Alaska, tu dinero perderá todo su significado, lo que demuestra que ese dinero en realidad es una fachada que esconde un tema más profundo. El que controla los recursos alimentarios tiene el poder. El nombre chino antiguo para este hexagrama 45 es la recolección o la reunión, que como todos aquellos nombres arcaicos contiene muchos niveles de sabiduría. En periodos evolutivos tempranos, los humanos descubrieron que permaneciendo juntos se incrementaban sus posibilidades de supervivencia. Cuando los cazadores trabajaban en equipo tenían más oportunidades de atrapar una presa. Por lo tanto, nuestra civilización ha surgido de esta reunión en torno a la comida. Una de las fases más tempranas de nuestra evolución fue la de los cazadores y recolectores. Estas primeras gentes eran puramente nómadas, se movían de un lugar a otro recolectando y rebuscando comida, al mismo tiempo que mataban animales salvajes por el camino. Un salto evolutivo tuvo lugar en el momento en el cual los seres humanos descubrieron que, al permanecer en un lugar, podían cultivar cereales y domesticar animales, lo que se traducía en una vida mucho más segura. El cambio que trajo este estilo de vida agrario más eficiente, basado en el control del territorio gracias a la producción y distribución de comida, fue la variación crucial que dio paso a nuestras modernas sociedades y naciones. Con ese cambio llegó otro desarrollo humano, el de la civilización jerarquizada. Al multiplicarse los grupos tribales, las jerarquías naturales se desarrollaron tanto alrededor de las redes de trabajo de los mayores como en torno a un solo líder alfa. En una sociedad jerárquica, los miembros individuales dejaron de ser iguales entre sí. El poder se distribuía de acuerdo con otras necesidades, como podían ser la utilidad o la habilidad, o bien se heredaba gracias al patrimonio. Este modelo jerárquico básico todavía está en pie, aunque en Occidente los temas de la comida y el territorio han sido reemplazados por los del dinero y la salud. La sombra 45, la dominación, brota del centro de esta tendencia evolutiva para operar desde las jerarquías. Así es como está programado nuestro cerebro, incluso cuando, como en este momento, nos muestra que está muy pasado de moda. De hecho, nuestras tecnologías modernas y nuestras infraestructuras podrían permitirnos vivir en un mundo sin jerarquías. En nuestro sueño utópico, sin embargo, el ADN humano no se ha actualizado aún, de modo que el modelo de pensamiento basado en el miedo todavía prevalece. Seguimos siendo víctimas de la sombra de la dominación, porque aún vivimos para nosotros mismos en vez de para los demás. La supervivencia se limita a lo inmediato o a la familia más próxima de existir esta. Como sabemos, mediante la clave genética número 7, la humanidad está predispuesta a crear la jerarquía, porque algunos de nosotros estamos programados para convertirnos en líderes y para ser reconocidos por los otros como tales. Estas son las bases del concepto de macho alfa en el mundo animal. Sin embargo, este aislamiento dentro de la consanguineidad familiar es el límite más básico con el que los seres humanos tenemos que romper si queremos que un nuevo modo de pensamiento y una nueva forma de vivir emerjan en este mundo. Incluso en nuestros negocios actuales, que ponen tanto énfasis en el trabajo en equipo y en la cultura corporativa, el compromiso primigenio sigue siendo alimentarse uno mismo y la propia familia. El pensamiento tribal todavía domina sobre el colectivo,
y las lealtades familiares superan a los compromisos colectivos. Justo ahí es donde está el miedo de la sombra 45, que no permite a los seres humanos trascender los lazos de sangre familiares. Nuestra lealtad está primeramente confinada a nuestra familia inmediata. Naturalmente, no siempre es el caso, ya que la mutación global está sucediendo en la actualidad, y con ella se está abriendo nuestra percepción a un nuevo paradigma más allá de las lealtades familiares. Especialmente en Occidente estamos siendo testigos de la desaparición gradual del modelo tradicional de familia, con su jerarquía patriarcal intrínseca. Para la mayoría de las personas, esto supone atravesar un tiempo de mucho temor, ya que aquel modelo familiar de vida ha sido la norma durante muchas generaciones. La necesidad humana de encontrar un lugar seguro en la cadena jerárquica se basa en la dominación. Es decir, siempre tienes que empujar a algún otro hacia abajo para poder medrar tú. Ese es un sistema basado en el miedo y enfocado en la opresión y la deshonra de otros seres humanos. También es la esencia de nuestro modelo de negocio actual, aun cuando la mayoría de los que participan en ese modelo de negocio lo hacen a nivel inconsciente. El par programado para esta sombra 45 es la sombra 26, el orgullo. Aquellos que disfrutan sintiéndose importantes no quieren soltar la ilusión de su autoridad. El sistema que hemos creado nos mantiene trabajando en la jerarquía, porque la jerarquía nos alimenta. Tienes que pagar tasas y préstamos hipotecarios, además de trabajar para el sistema. Es importante comprender que ningún individuo tiene la culpa, ni siquiera esos pocos multimillonarios que parece que gobiernan el mundo de las grandes corporaciones multinacionales. Ni siquiera los políticos tienen la culpa, como nos gustaría pensar. Tenemos que echar la culpa a nuestros genes, ya que debido a su miedo más ancestral a no tener lo suficiente, hemos creado toda esta civilización tal y como es. Cada individuo humano es un participante inconsciente en el mundo que nos rodea. Nadie se escapa de la jerarquía, a no ser que decida revertir la evolución y volver a las raíces, a los tiempos de los cazadores y recolectores. Por lo tanto, ¿hacia dónde nos dirigimos? Vivimos en una época de incómoda transición. Mientras el sistema de familia con base tribal está comenzando a derrumbarse a nuestro alrededor, y mientras nuestros viejos valores dejan de tener poder o significado, nosotros nos quedamos con un sentido de profunda inestabilidad social. Al mismo tiempo, la urgencia ancestral de dominar persiste y ha encontrado todo un nuevo campo de acción, las finanzas a nivel global. Ahora nuestra lucha jerárquica gira en torno al dinero. Todo, salud, educación, alimentación y gobierno se basa en el dinero, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Esto no quiere decir que no podamos hacer una revolución y mejorar el modo en que funcionaba el viejo sistema. Esto es precisamente lo que está sucediendo y lo que se necesita. Sin embargo, en última instancia, cualquier sistema que se haya construido sobre los fundamentos del miedo se derrumbará por su propia naturaleza. Estamos viviendo en un castillo de naipes. La conciencia que está llegando con rapidez a la humanidad un día podrá prescindir de la necesidad de cualquier tipo de sistema ideado por el cerebro humano. En el momento en que eso suceda, todo el concepto de jerarquía se habrá disuelto para siempre. Naturaleza represiva. Obediente. La cara represiva de la sombra 45 la constituyen todas esas personas que inclinan su cabeza ante la autoridad. Esas personas permiten que sus espíritus sean dominados por aquellos que están en una posición superior a la suya en la jerarquía. Este tipo de obediencia compromete su libertad para que el barco no se agite demasiado. Dado que se trata de un miedo anclado en el subconsciente, este tipo de naturaleza acepta que no va a llegar nada bueno si se resiste o reta a otro de nivel jerárquico superior. Por desgracia, la mayoría de los seres humanos pertenecen a esta categoría, aunque sea a un nivel inconsciente. La mayoría de nosotros somos piezas disponibles en este juego global de ajedrez donde el espíritu individual se ve fácilmente manipulado por los que están a la cabeza de la jerarquía. Naturaleza reactiva, pretenciosa. En vez de inclinar la cabeza ante la autoridad, la cara reactiva de esta sombra entra en acción porque se obsesiona con escalar en la jerarquía y por lo tanto tiene que desbancar a otros muchos en su veloz carrera hacia la cima. Se trata de personas pretenciosas que asumen posiciones de poder sobre otros y se aseguran de que aquellos permanezcan en el papel de obedientes para poder mantener el control.
Ambas caras de esta sombra 45 están por lo tanto atrapadas en el juego de la jerarquía, una en el papel de víctima y la otra en el del perpetrador. El único modo real de escapar de todo el juego de la jerarquía es tomar una postura frente al propio sistema, pero no desde la reacción o desde la rabia. Para dejar atrás una naturaleza represiva o reactiva es necesario afrontar un gran riesgo y romper el patrón de interacción propio con la familia, los negocios, el gobierno y la sociedad. Uno tiene que levantarse como modelo original de vida, de un nuevo tipo de sistema en el que el espíritu individual se respete por encima de cualquier otra cosa. El don de la clave genética 45. Sinergia. De la jerarquía a la heterarquía. Heterarquía es un término que no existe en el diccionario de la RAE al momento de publicar este libro. En el idioma inglés, heterarchy existe solo desde el año 1945. La capacidad de la lengua inglesa para crear e introducir nuevos términos o conceptos sociológicos, económicos y psicológicos es muy superior a la de la lengua española. Nos hemos permitido adelantarnos en el tiempo al proceso oficial de incorporación del término al diccionario oficial de la RAE y ofrecer aquí una palabra nueva, traducción literal de la inglesa basándonos en su etimología griega. De otra manera sería imposible trasladar al español el contenido de esta clave genética 45. Heterarquía es un nivel de autoorganización que ya existe como extensión de muchas jerarquías, donde la jerarquía demanda un flujo informativo que es básicamente vertical. La heterarquía distribuye la información horizontalmente. En una jerarquía el flujo de autoridad e información siempre depende del permiso o de la aprobación de otro de nivel superior. En la heterarquía, sin embargo, la responsabilidad y la toma de decisiones se distribuyen igualmente por todo el sistema. El flujo de información procesado por un sistema heterárquico es más efectivo que en el jerárquico. A menudo se ha comparado con el modo en que operan las conexiones neuronales en el cerebro humano. La heterarquía se basa en la sinergia, el don de la clave 45. Al contrario que la jerarquía, esta reconoce la necesidad de fortalecimiento tanto del individuo como del grupo, lo que desencadena que opere en una frecuencia bastante más elevada que la del modelo jerárquico. En el mundo de los negocios se pone mucho más énfasis en el modelo heterárquico, aunque todavía convive con el modelo jerárquico existente. Un ejemplo de ello podría ser todo un departamento de una empresa que opera con la mínima interferencia por parte de los que tiene por encima y que demuestra ser muy capaz y responsable. El don 45 de la sinergia requiere un salto en la fe y el abandono del modelo donde el pensamiento y el control están en manos de una sola persona, lo que se basa siempre en el miedo. En muchos sentidos se parece al modelo ideal, la base de la democracia, el cual dice que la toma de decisiones debería realizarse a nivel colectivo. En el mundo de los negocios, la sinergia y la heterarquía quieren ir aún más lejos y alcanzar las redes de trabajo en las que los negocios que competían en el pasado se unan ahora y se interrelacionen con el fin de movilizar mucha más energía en todo el sistema. Este abandono del modelo territorial de pensamiento basado en el miedo ancestral también significa que, en un modelo heterárquico de negocio, se comparten los clientes y los compradores entre los diversos negocios que componen la red de trabajo. Sin embargo, esto también significa que los que mantienen las posiciones de poder y de autoridad tienen que arriesgarse a soltar su posición. Para alguien que se encuentra en una situación de verdadero poder, arriesgarse a entregar totalmente su autoridad a otro se convierte en un acto de pura alquimia, que es justamente de lo que se trata este don 45. Cuando un sacrificio y un fortalecimiento de este tipo se realizan dentro de un grupo adecuado, la recompensa puede ser fenomenal. Incluso cuando al comienzo parezca que en un negocio pierde dinero al encarar este modelo respecto de otros negocios que siguen el modelo jerárquico, la cantidad de sinergia y de fondo comercial que se genera en la red de trabajo humana se incrementará de manera exponencial. En vez de recibir la guía desde las alturas, este nuevo modelo de negocio puede permitirse descubrir su propio modelo de autoorganización inteligente. El don 45 se interesa en el largo plazo, de manera que el verdadero poder se basa en esta energía fractal de los activos positivos.
no en la rentabilidad en sí misma. El fondo de comercio generado tiene un alcance en el mercado exterior, al que llega en forma de diversas espirales de energía, las cuales causan estragos en el mundo debido a las sincronicidades y al boca a boca. El resultado es que cada vez hay más gente interesada en el negocio y en sus productos. La conclusión de este DON 45 es que a largo plazo resulta más eficiente trabajar en equipo, en sinergia, en vez de desperdiciar la energía en la competición. El DON 45 mostrará sobre todo su influencia en el mundo moderno financiero, ya que sus raíces se hunden sobre todo en el control y la distribución de alimentos y de recursos. Una vez que el cambio de conciencia humana que se avecina se enraíce en nosotros, la naturaleza de las finanzas modernas podrá cambiar para dejar de servir al individuo y pasar a ser de utilidad para la colectividad. Gracias al DON 45 terminarán la pobreza y el hambre en el mundo. Las claves genéticas 16, cuyo don es la versatilidad, y 45 forman el anillo de la prosperidad, una frecuencia elevada cuyo fin es generar una abundancia expansiva que inunde todos los linajes genéticos. Estas dos claves genéticas apuntan hacia una visión donde cuanto más diversificamos nuestros recursos y cuanto más los combinamos, más exitosos y eficientes se vuelven. En el modelo jerárquico actual de negocio, el trabajo en red todavía se manifiesta en su forma más torpe, en que una empresa compra a otra empresa y la integra en una jerarquía preexistente en aras de mantener el control sobre ella. Solo por la vía del altruismo y la cesión incondicional de responsabilidad y autoridad podrá comenzar a hacerse espacio el verdadero poder en una red de trabajo u organización. Tienes primero que reunir a tu alrededor a la gente en la que confías y darles después la libertad de desarrollar sus dones sin interferir. El DON 45 también está muy conectado con la educación. Para que el mundo de la pobreza termine, hay que potenciar la capacidad de las personas, más que rescatarlas. Esto quiere decir que hay que educarlos para que se conviertan en autosuficientes a todos los niveles. Tienen que usar la tecnología que les permita autoproveerse. La misma verdad se aplica también en el campo de la energía global. Tenemos que aprender a utilizar el DON 16, la versatilidad, para extraer energía de un espectro más amplio de recursos, en vez de extraerla solo de un único bien, como es el caso, por ejemplo, de los combustibles fósiles. La sinergia implica compartir recursos mundiales en vez de comerciar con dichos recursos. En un nivel sutil, la mayoría del comercio se basa en el temor. Cuando se libere la energía de los activos positivos y la soberanía gracias al DON 45, el propósito del dinero empezará a cambiar poco a poco por completo. La clave de la influencia del DON 45 se manifestará en el ámbito de la familia. En Occidente ya podemos observar el fin del modelo de unidad familiar tradicional. De hecho, lo que está decayendo no son los valores familiares, sino la política familiar. En nuestro modelo mundial actual, la familia y los negocios están directamente enfrentados. Los negocios de hoy tienden a dividir el núcleo familiar, ya que uno o ambos progenitores tienen que dejar a los niños desde temprana edad en un centro educativo o al cuidado de otros. En el futuro, los negocios tendrán que tener en consideración como una de sus principales prioridades convertirse en los guardianes de las familias saludables. Tal y como se ven y se promueven los negocios desde el DON 45, las futuras empresas no tendrán ya que ver con la idea de negocios familiares, sino con una familia de negocios que trabajan en red conjuntamente. En este sentido, diferentes clanes y fractales de seres humanos se reunirán en torno a un modelo de negocio heterárquico, lo que podría también dar lugar al nacimiento de una red de trabajo educativo y de soporte para padres e hijos, en vez de tener que enviar a los niños a un tipo de institución que solo los aliena y los homogeneiza. Estos niños podrán así interrelacionarse con otras familias como si de un juego se tratase. Mientras crecen, el medio es orientarlos hacia una gran variedad de negocios creativos. De esta manera, la educación, las finanzas y la familia comienzan a fusionarse en una sola red unificada donde todos se apoyan. Esta no es más que la visión inicial y los retos que se pueden afrontar gracias a la elevación de la frecuencia del don de la sinergia. La sinergia conlleva un modo totalmente nuevo de pensar,
ajeno a nuestra cultura actual, que en este momento es un reto inconcebible para la conciencia de la mayoría. El Siddhi de la clave genética 45. Comunión. El final del dinero. Cuando comenzamos a hablar en el nivel de la sombra 45, lo hicimos sobre el tema del alimento como un hecho prioritario y terminamos con el mismo asunto, pero en su frecuencia más elevada. La noción tradicional de comunión se basa en el rito cristiano de compartir el pan y el vino en recuerdo de la última cena de Jesucristo. Hay un gran misterio en lo que respecta al verdadero significado de la comunión. En realidad, los gestos de Jesucristo durante la última cena son profundamente simbólicos y nos muestran la gran revelación que contiene este Siddhi 45. En un primer nivel, el pan representa el dinero y el vino representa la unificación de todos los seres humanos gracias al ADN, nuestra sangre. Beber el vino significa a nivel simbólico la activación de niveles de conciencia humanos, extáticos y la trascendencia de la individualidad. Estos dos temas, la sangre y el dinero, son el núcleo del simbolismo promulgado en la Sagrada Comunión. Al nivel de frecuencia sídico, los seres humanos reconocerán su unicidad en el plano material cuando el dinero se trascienda. Los seres humanos son la verdadera moneda única y el dinero es nuestro principal medio de interacción, ya que refleja directamente nuestra propia frecuencia. Si actúas desde una frecuencia basada en el miedo, tratarás de mantener siempre el control de tu vida a través del dinero. Sin embargo, el dinero también nos ofrece a todos y cada uno de nosotros la oportunidad de probar la ley universal. Si confías en la energía de la benevolencia sobre todas las cosas, podrás alterar el modo en el que se mueve el dinero, saliendo y entrando de tu vida. Cuando Jesucristo dice, "Este es mi cuerpo", está hablando del nivel colectivo. La humanidad es un cuerpo colectivo que está unido mediante linajes de sangre de una genealogía ancestral común. Desde el punto de vista del Siddhi 45, cada uno de nosotros somos alimento para otros. El dinero es la clave para la puesta en escena de esta revelación. Ya hemos visto cómo, al nivel de la frecuencia del don, la redistribución del dinero dentro de la economía mundial debe cambiar para servir a un propósito más elevado. Esto se pone de relieve gracias a un modelo heterárquico basado en la sinergia de grupo. Sin embargo, al nivel sídico, la comunión representa la desaparición total del dinero, porque representa la conciencia original y completa de la humanidad. Hemos visto que la mayoría del comercio está basado en un miedo subyacente en una versión condicionada del dar. El dar incondicional niega la necesidad de dinero por completo. En el Siddhi 45, todas las diferentes hebras del ADN humano por fin se unen. Es el punto de reunión cósmico de la conciencia superior. También es el lugar donde lo individual, la familia y lo colectivo emergen. El modo en el que sucede este acontecimiento es el modelo final de organización humana y divina, la sinarquía. En la matriz genética humana hay muchos agujeros espaciotemporales que interconectan las diferentes claves genéticas en modos muy diversos, mediante puentes magnéticos y polaridades, además de los enlaces por codones químicos. Aquí se observa una conexión secuencial entre las claves genéticas tal y como se presentaban en el I Ching original. Hay fuertes vínculos arquetipos entre las claves genéticas consecutivas o previas a otra. Estos vínculos arquetipos se iban contando como una historia lineal, al tiempo que se iban aprendiendo los diferentes hexagramas del I Ching. En este caso podemos ver cómo el Siddhi 44, la sinarquía, enlaza con el 45, Siddhi, la comunión. Además podemos ver cómo el 46 Siddhi, el éxtasis, el siguiente en la secuencia lineal, recuerda el apasionado estado que genera el símbolo del vino sagrado. En el viaje de conciencia por esta clave genética 45, hemos visto cómo la jerarquía dejaba paso a la heterarquía, y ahora vemos su fusión y trascendencia manifestándose a través de la sinarquía. La sinarquía, tal y como se esboza y describe en el Siddhi 44, es la formación divina subyacente de la conciencia humana cuando está libre de identificación. El problema de la heterarquía como modelo propio es que sin un punto de enfoque común podría llegar a crear sinergia entre todos los aspectos de un determinado sistema, pero no podría percibir nada más allá de él.
Cuando la heterarquía y la jerarquía se funden, se trascienden, y el resultado es la sinarquía. En una hermosa imagen podríamos decir que la jerarquía en realidad es el principio organizador incumplido que conduce a la sinarquía. Es decir, cuando la humanidad haya alcanzado el estado místico de la comunión, descubrirá que está organizado dentro de un gran patrón fractal de geometrías humanas dispuestas en innumerables ramas y ruedas humanas. Esta es la sinarquía, y hay que entender, por lo tanto, que se trata de un concepto difícil de describir en palabras. La sinarquía es el modelo global de la humanidad cuando opera como una conciencia única. Es la mecánica que resulta del estado místico de comunión, de la misma manera que la comunión de Cristo se representa con un grupo de 12 con el místico número 13 en el centro, de manera que la sinarquía de todos los seres humanos se construye de otras tantas familias fractales. Cada uno de estos 12 seres tiene su propio círculo interno, y así se siguen mostrando los fractales. Cada ser que ocupa una posición crucial o esencial en la sinarquía es, por lo tanto, un activista de la comunión, ya que sus actos, palabras, gestos y visiones emanan de la humanidad y regresan directamente a ella, que es la esencia constituyente de la sinarquía. El mismo Jesucristo es el ejemplo divino de fractal esencial, un cauce de la benevolencia que se sacrifica a sí mismo en nombre y en beneficio de una comunidad mayor. Cuando cada uno de nosotros seguimos este ejemplo, nos aproximamos a probar algo del cuerpo superior de la humanidad y activamos el misterio de la Sagrada Comunión en nuestras vidas. Los líderes en la sinarquía no son líderes en el sentido normal que damos hoy a ese término, porque no se trata de individuos aislados, sino de grupos humanos que operan desde una conciencia única. En muchos sentidos, la sinarquía se puede enlazar con la red interconectada de neuronas y la sinapsis del cerebro humano. Precisamente esto es lo que está pasando en la humanidad ahora mismo, mientras que las frecuencias relativas de la clave genética 45 están entrando en juego cada vez más. Estamos descubriendo a cada momento niveles superiores de autoorganización. La gran broma cósmica, sin embargo, consiste en que nosotros estamos descubriendo esos patrones, no creándolos conscientemente. Es decir, la sinarquía ya existe como una huella genética dentro de la jerarquía que es la sombra 45. Cuando el miedo vaya abandonando el genoma humano, podremos descubrir que ya estamos organizados como una sinarquía. Sin embargo, se trata de un proceso paulatino de descubrimientos, limitado por nuestro proceso mental basado en el tiempo. Para los que han alcanzado el nivel de conciencia sídico, el tiempo como concepto ya no existe. Mediante la conciencia crística, el reino de los cielos está con nosotros en cualquier momento. En la extensa transmisión de la clave genética 22, podemos encontrar el esqueleto de una futura escuela de misterio a la que se ha dado en llamar concretamente sinarquía. En el centro de ella descansa una enseñanza secreta conocida como los 9 portales de iniciación planetaria. Estas iniciaciones siguen los pasos de la conciencia humana conforme va evolucionando en la forma genética, e incluso más allá de ella. Dentro de este sistema, la iniciación que representa el cenit total de la conciencia humana es la sexta iniciación, la comunión, como señala el CD22. La iniciación de la comunión también comparte su nombre con el CD45, que describe el gran misterio de tomar el sagrado sacramento. La comunión significa la ingesta de la conciencia divina, directamente delante del altar del templo. Al entrar en este campo de frecuencia, estamos trascendiendo cualquier idea de separación de los demás. El símbolo es la sangre de Cristo, que marca la ruptura final con los residuos kármicos que quedaban en nuestro ADN. Para que la gracia de Cristo se apodere de ti, tienes que desear hacer este último sacrificio, dejar tus cuerpos inferiores y sus deseos, sentimientos, recuerdos, sueños y conocimientos para permitir que se apodere de ti el ser más grande que ha estado siempre esperando a tu lado. Entrar en esta gran iniciación es morir al segundo aspecto de la Sagrada Trinidad, el Cristo. En un futuro lejano, al menos considerando nuestro enfoque y nuestro nivel de conciencia actuales, el CD45 florecerá en toda la humanidad. Con él,
no solo acabará el dinero, sino que también terminará el tiempo del alimento. Conforme nuestra frecuencia colectiva modifique nuestra biología corporal, el cuerpo de la humanidad evolucionará hasta poder vivir de las frecuencias de la luz, como queda reflejado en los CDs 6 y 47, y como también está programado que suceda en el futuro por medio del anillo codónico conocido como anillo de la alquimia. La mutación de nuestra biología preconiza el fin de la humanidad tal y como la conocemos, lo que sucederá mientras nos sintetizamos en una comunión aún mayor con el cosmos, contemplado como un todo.